Continuamos aquí en el desarrollo de su programa en un 2x1 Express, por Ahora TV, Canal 3, televisión abierta y televisión digital para el país y para el mundo. Bueno, ya tenemos con nosotros aquí, Manuel, a don Ramón Raposo, quien es diputado nacional por el PRD y muy activo ahí en la Cámara de Diputados. Buenos días, Ramón, ¿cómo está todo? Saludos, para mí es un grato placer conectar con todo el pueblo dominicano a través de este espacio, siempre presto cuando me convocan a socializar con ustedes aquí, personas que aprecio y respeto mucho, de verdad. Ramón, nosotros hemos visto una Cámara de Diputados muy activa en esta legislatura. ¿Se mantendrá así? ¿Mantendrá Pacheco la presidencia de la Cámara? ¿Qué está pasando? Bueno, decirle que con relación a la actividad de la Cámara de Diputados, manifestarle que hay que dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía necesariamente, y nosotros entendemos que cualquier acción que haya que hacer orientada a producir las legislaciones que impacten de manera directa al pueblo dominicano hay que llevarlo a cabo. Con relación al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, tengo que decirles que en el caso nuestro, de manera honesta, entendemos que está desarrollando una labor de principalía en torno a lo que tiene que ver al frente de un organismo como este. El PRM tiene mayoría en el Congreso Nacional y al final, si el PRM decide que el presidente de la Cámara a partir del 16 de agosto debe seguir siendo Alfredo Pacheco, y los legisladores de su organización política, en el caso nuestro, entendemos que esa decisión hay que respetarla. Ramón, el Código Procesal Penal, la Cámara estuvo muy activa hasta caída la noche, el pasado sábado. ¿Qué se modificó ahí y qué falta por hacer para aprobar el nuevo Código Procesal Penal? Bueno, decirle el Código Penal. El Código Penal. El sí. Código Penal. Miren, manifestarle que hace un año, para poner a la sociedad dominicana en contexto, fue aprobado un Código Penal que, si bien es cierto, nosotros manifestábamos que tenía grandes fortalezas, también tenía debilidades. En ese sentido, en medio de los debates, nosotros hicimos una serie de propuestas de eliminación y supresión de una serie de artículos que nosotros entendíamos que laceraban la libertad de expresión, de manifestación y de empoderamiento de la ciudadanía. En democracia hay que saber actuar cuando se está en mayoría y cuando se está en minoría. La mayoría en ese momento entendió que no debía votar por nuestra propuesta. Ya ha aprobado el Código Penal, que viene a sustituir un código de cerca de 200 años de aplicación, porque fue iniciado prácticamente y surgió con la misma independencia nacional. Nosotros éramos de los que planteábamos fervientemente que ese año que iba a entrar en vigencia el Código Penal había que aprovecharlo para hacer una revisión profunda de los artículos que habían sido altamente cuestionados por la ciudadanía. En ese sentido, nosotros como legislador depositamos un proyecto de ley ante el Congreso Nacional. Inmediatamente fue promulgado por el presidente de la República el Código Penal, a donde pedíamos una serie de modificaciones y eliminar esos artículos que nosotros entendíamos que laceraban la libertad de expresión, la libertad de manifestación y la libertad de empoderamiento de la ciudadanía. Por ejemplo, en nuestro proyecto nosotros propusimos la eliminación del artículo 310, que fue altamente cuestionado, sobre el ultraje a funcionarios. Entendíamos que no era posible en una sociedad como esta, democrática, que haya un artículo que penalice a una persona porque le haga una seña a un funcionario o alguna expresión a un funcionario en público o privado, como decía ese artículo. Hubo otros artículos que pedíamos la modificación, como el artículo 208 sobre la difamación e injuria, y otros artículos. Pasó un año, tengo que decir, la mayoría entendió que necesariamente no había que hacer esa revisión
profunda. El proyecto de nosotros fue acogido por el Pleno de la Cámara de Diputados, mandado a comisión. Al final no sé qué hizo la comisión porque nunca se nos llamó. Se produjo un movimiento social poco antes de la entrada en vigencia del Código Penal, que entraría en vigencia este 3 de agosto, y ustedes vieron y la sociedad observó cómo ese gran movimiento social que se produjo llamó la atención de los distintos actores y entes de decisión. Vimos cómo hasta el presidente de la República le puso atención a este tema y la Cámara de Diputados, tengo que decirle, abrió un proceso de diálogo y de aquiescencia de propuestas de la ciudadanía, y en ese sentido se modificaron una serie de artículos. Por ejemplo, ese propio artículo 310 que quedaba abierto para todos los funcionarios, al final solamente se circunscribe a los jueces, magistrados y otros entes de la sociedad dominicana, en el caso del ultraje. La pena por difamación e injuria, que se extendía hasta 5 años, se varió y se estableció hasta 2 años. Entiendo que una conquista de la sociedad dominicana, y fue expresada por el Tribunal Constitucional también mediante sentencia, que la difamación, cuando de una forma u otra verse solamente a las acciones públicas de los funcionarios, no debe ser penalizada. Sí, cuando de una forma u otra afecte la vida personal de el ente al cual se siente difamado. Y otra serie de artículos que impactan de manera directa la vida diaria de los distintos actores. ¿Se va a aprobar en esta legislatura ese código? Bueno, manifestarle que luego de un arduo trabajo de recibir la propuesta de la ciudadanía, cerca de 93 propuestas, hubo una comisión bicameral que lo estudió de manera profunda, estudió los diversos proyectos que se presentaron, incluyendo el proyecto que nosotros presentamos y otro proyecto que firmamos en conjunto con los voceros de las distintas bancadas representadas, de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional. La comisión rindió un informe favorable, fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el pasado viernes por la mayoría oficialista. La oposición no votó. Yo me circunscribo entre los que no voté por el proyecto, porque entiendo necesariamente que sigue manteniendo una serie de debilidades que había que revisarlo de manera profunda, aunque hubo una serie de conquistas en el mismo, producto del gran movimiento que hizo la sociedad dominicana. El día de hoy se va a reunir la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados. Es probable que se llame a sesión para el día de mañana. Y el día de mañana, martes, entiendo que por el curso que lleva sería aprobado por la Cámara de Diputados, entonces pasaría al Senado de la República. Lo que se va a aprobar no es el código, porque el código está aprobado. Lo que se va a aprobar entonces son las correcciones. No, porque recuérdese que las correcciones cambian diversos aspectos del código, o sea que cambiaría y entraría en vigencia con las modificaciones. La ley de difusión del pensamiento, nosotros vemos que actualmente inclusive hay algunos comunicadores que han sido sometidos a la justicia y han sido condenados inclusive. ¿Esa entra en contradicción con este nuevo código? Bueno, decirle que eso planteábamos nosotros. El país cuenta con una ley de expresión y difusión del pensamiento que data, y entiendo que hay que actualizarla a los nuevos tiempos, pero respetando todo lo que se ha logrado en materia democrática. Hemos visto que, y lo entendemos nosotros así, porque nosotros respetamos la libertad de expresión, pero también respetamos el hecho de que el derecho de expresarse no puede necesariamente perjudicar a los demás. Ahora, en pro de eso, tú no puedes crear un mecanismo legal orientado a atropellar en un momento determinado a la ciudadanía, y aquel que hace
opinión pública. ¿Qué decíamos nosotros? Con las leyes que contamos actualmente, necesariamente hemos visto que el que se siente aludido en un momento determinado, el que siente que le laceraron su honra, su moral y otros aspectos, va a la justicia y se le da respuesta. No hay por qué seguir creando estratagemas legales con el propósito de amedrentar a la población. Por ejemplo, aquí se ha establecido la ley de la DNI, que la sociedad dominicana la cuestionó sumamente. Aquí se sometió un proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación y normativas a medios digitales, que también fue altamente cuestionado, y otra serie de leyes que hemos visto que se han sometido ante estamentos como el Congreso Nacional, que cuando se revisan de manera profunda estaría quitándole derechos y conquistas a la ciudadanía. Pero la ley del DNI, eso se aprobó. La ley del DNI se aprobó, pero ustedes vieron cómo fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y en el caso de la ley de expresión y difusión del pensamiento y medios digitales y medios tradicionales, ustedes vieron cómo llegó al Congreso, provocó un revuelo en su momento y producto de la reacción que tuvo la sociedad también he visto que ha mermado. El Código Laboral, hoy faltan 6 días para esta legislatura. Ya esa ley se perimió en el Congreso. Bueno, he visto cómo los principales actores, principalmente la comisión que está estudiando el Código Laboral en la Cámara de Diputados, ha establecido y ha hecho pública una serie de realidades que se han dado. Entiendo que en el tiempo que queda, he visto que otros temas han desplazado este. Es de suma importancia. Yo he manifestado que desde el primer momento que la sociedad debe de contar con un código laboral que se adapte a los nuevos tiempos, pero que no se eliminen conquistas de los trabajadores. Ustedes saben que este código llegó al Congreso Nacional sobre la base de que se había establecido un acuerdo tripartito entre el sector laboral, el sector empresarial y el gobierno. Luego hemos visto que se han dado una serie de realidades en medio del estudio del mismo que al final han dado al traste con que no se llegue a fin término. Bueno, vimos ayer que usted ya realizó y celebró el Día del Padre. Un domingo antes, ahí lo vimos, hay una actividad por Santo Domingo Norte. Creo que te trajo algún video, ¿verdad, diputado? Sí, decirle que la labor que realizamos de fiscalizar, representar y legislar, sobre todo representar, siempre tratamos de estar cerca con la gente en distintas demarcaciones, a donde hacemos una parte en el trajín del día a día para estar cerca de las personas que de una forma u otra han aportado un grano de arena para que nosotros estemos en el espacio que estamos y que en el día a día viven incidiendo en las distintas comunidades. En esta ocasión estuvimos compartiendo con padres, líderes comunitarios de distintas demarcaciones del municipio Santo Domingo Norte, a donde nos integramos, socializamos, compartimos y hablamos de diversos temas de impacto para nuestro municipio. Esas son acciones que uno realiza y se entrega de corazón con el propósito necesariamente de que retribuir a aquellas personas que de una forma u otra viven trabajando y entregándose, y sobre todo reconocer a aquellos padres trabajadores integrados que en muchos de los casos también son padres y madres a la vez, que se levantan tempranito a trabajar para formar a su familia y aportar al desarrollo de la demarcación, en ese caso el municipio Santo Domingo Norte y el país. Diputado, ojalá que, y llevándonos de este excelente trabajo que usted está haciendo y sobre todo esta celebración, hay muchos padres que al final de sus días se quedan prácticamente sin nada y
y tal vez sin mucha ayuda. ¿Hay alguna ley que permita a esos padres, ¿verdad?, vivir un final más feliz? Bueno, manifestarle que nosotros vivimos eso que usted establece a diario en los espacios que nos movilizamos, a donde personas que lo han entregado todo, que trabajan sin descanso. Ustedes saben que hay mucha gente que en nuestro país trabaja en el sector informal. Y muchas veces, como usted dice, llegan al final de sus días y no tienen una protección del sistema de seguridad social de nuestro país. Pero aquellos que trabajan muchas veces reciben una pensión tan pírrica que en la etapa que más lo necesitan, lamentablemente tienen que vivir pírricamente. En ese sentido, tengo que decirle que en el caso nuestro como legislador hemos tratado de hacer una serie de aportes. Por ejemplo, nosotros depositamos un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que está siendo debidamente evaluado y estudiado en el proceso de análisis de la ley de seguridad social, de las modificaciones que se le van a hacer, a donde pedimos a través de ese proyecto de ley que a los adultos mayores que se encuentren en condiciones vulnerables se le pueda entregar una pensión de manera automática del Estado. Lamentablemente lo que vemos el día de hoy es que hay una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo para entregar pensiones automáticas y solidarias, y solamente se le entrega de manera discreta a personas o de incidencia social que muchas veces ni siquiera han trabajado en el Estado, y en las demarcaciones uno ve que no se hace con un criterio debidamente adecuado. Hablando del municipio Santo Domingo Norte, ¿cuáles serían o son las principales necesidades que todavía no se han cubierto en ese municipio y que usted aspira a lograr en estos años que le quedan como diputado para ese populoso sector de ahí, Santo Domingo Norte? Bueno, nosotros necesariamente entendemos que una de las principales realidades que tiene el municipio Santo Domingo Norte es la falta de un dinamismo económico que se constituya en oportunidades, principalmente para los jóvenes emprendedores y la gente que va saliendo hacia adelante. Siempre he manifestado y desde el primer momento estamos impulsando un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que procura que este municipio sea considerado como un municipio ecoturístico, porque reúne todas las condiciones para que se haga un plan piloto desde el Ministerio de Turismo en conjunto con el Ayuntamiento para que un mínimo de los 11 millones de turistas que vienen al país puedan ir al municipio Santo Domingo Norte. Y a pesar de las fortalezas que tenemos, producto de la dejadez de las autoridades, tanto nacionales y locales, saltamos a la palestra pública por la falta de asfaltado en nuestras principales vías, por la falta de aceras y contenes y asfaltado a lo interno de los barrios, no la inseguridad ciudadana. ¿No le han pedido el mercado? Hace falta el establecimiento de mercados que allá no hay, y una serie de realidades que vivimos que entendemos que las autoridades tienen que reenfocar el accionar que llevan a cabo en el municipio. Lamentablemente no hemos salido favorecidos, no se ha aprovechado en su justa dimensión el hecho de que el partido de gobierno también tenga la supremacía en la alcaldía. No vemos esa mancuerna que permite un desarrollo real para el municipio Santo Domingo Norte. No se observan campañas orientadas a impactar de manera directa en el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros como legislador hemos impactado a cerca de 6,000 jóvenes de las distintas escuelas, llevándole charlas en una alianza estratégica con las escuelas y colegios, a donde vamos, compartimos con ellos, le hablamos de la importancia de cuidar el medio ambiente, de mantener su entorno limpio, y sin embargo nosotros vemos una alcaldía que nunca hemos visto una campaña en torno a esta línea. Nosotros entendemos que se debe hacer más necesariamente. ¿Cómo están sus números ahí en el municipio, diputado? Bueno, decirle que nosotros, como todo ente, manejamos encuestas que establecen que de una forma u otra somos muy bien valorados por la ciudadanía, y en realidad estamos haciendo un trabajo arraigado a la sociedad.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo te valora la gestión de Betty Jerónimo como alcalde de San Domingo Norte? Bueno, manifestarle que entiendo que se debe hacer más necesariamente. Hay mucho cuestionamiento de la ciudadanía en torno a diversos temas y entiendo que necesariamente debe hacer más. Bueno, Manuel. Betty Jerónimo. Mire, cuando te habla de precisamente de medio ambiente, ¿qué está sucediendo en la riviera del río Osama? Isabela, ese río No, Isabela. no, del río Osama ya, porque es el que viene de Monteplata y esa zona por ahí. ¿Qué está pasando? Ah, bueno, sí, y del Isabela también, de los dos, porque hay como una afluencia de los dos ríos. ¿Qué está sucediendo en esa ribera de esos ríos? No, nosotros vemos que no hay acciones orientadas de manera directa a impactar en la protección del medio ambiente y aprovechar el hecho de que esos ríos pueden constituirse un espacio de desarrollo para el municipio. Muchísimas gracias, diputado. Como siempre, agradecido, siempre activo cada vez que lo invitamos, Manuel, a dar todas estas orientaciones, no solamente de la Cámara de Diputados, sino también de su municipio. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, así es. Señores, feliz día. vámonos a una pausa. En breve, Luis Méndez nos va a actualizar de qué pasó este fin de semana en Grandes Ligas y en el Mundial de Fútbol. Vamos a la pausa.